como también eres nuestro pesado de los aranceles y te queremos por ello, bueno, estamos hablando ya desde hace unos días no con los aranceles en vigor, porque recordemos que el anuncio, aquel famoso anuncio con la tabla enorme de Trump, fue un anuncio que se postergaba, que se pausaba hasta esta semana, pero ¿nos puedes hacer en esas 8 piezas que has hecho en este día y medio un resumen de cuál es la respuesta real? Tú mismo nos dijiste en su momento, Europa no reaccionará a declaraciones, reaccionará a hechos. Es verdad que ha dejado una semana de margen, pero esto ya es un hecho. ¿Cuál ha sido la reacción? Ya lo tenemos, es decir, la reacción de la Unión Europea ya la tenemos y tiene que quedar clara una cosa, que es escalonada. ¿Por qué? Porque Bruselas considera que si plantea una estrategia de respuesta paulatina, da espacio a lo que viene defendiendo todos estos meses, que es la negociación. Muy esquemático. ¿Cuál es la respuesta que prepara la Comisión Europea y que ya todos conocemos? Unas medidas arancelarias en respuesta a los aranceles de Estados Unidos, donde las tasas van del 10% al 25%, ¿vale? Hay un total de 1.600 productos en la lista que maneja la Comisión Europea, en la lista que ha presentado. Pero las medidas van a ir en 3 fases. La primera fase, que en teoría tendría que entrar en vigor el 15 de abril, es decir, dentro de pocos días, 4 días. ¿Qué va a entrar? ¿Qué productos van a entrar en esa fase 1? Pongo algunos ejemplos. Cigarrillos, arroz, calzado, aceites esenciales o muebles. Es decir, el frigorífico que tenemos en nuestra casa o un sofá entra dentro de esta primera fase. La segunda fase, prevista para la segunda semana de mayo. ¿Qué entra en este grupo? El cobre, la maquinaria, algunos metales, el material de construcción y solo algunos alimentos. Y la fase 3, prevista para el 1 de diciembre, donde ya encontramos, por ejemplo, soja y derivados de la soja o algunos alimentos como frutos secos, almendras, nueces, etcétera, etcétera. Importante que se queda fuera de la lista de la Comisión Europea. Se quedan fuera 2 cosas que a mí me parecen relevantes: el vino y el bourbon. Y la gente se preguntará, hombre, ¿por qué se queda fuera el bourbon si en el primer anuncio fue algo que se dijo a bombo y platillo? Se queda fuera porque Trump amenazó a la Unión Europea con que si incluía el bourbon en sus medidas arancelarias iba a ejecutar una respuesta con un arancel del 200% sobre el vino europeo. ¿Qué ha pasado aquí? Que Francia, mayor exportador de la Unión Europea en el tema vinícola, ha dicho, mejor dejamos fuera el bourbon para así suavizar un poco la respuesta que llegue desde Estados Unidos, y de esa forma reforzamos la idea de que no va con nosotros, o sea, no somos nosotros los que iniciamos la guerra comercial. Esto además tiene una repercusión indirecta en España, que también es un gran exportador de vino. Entonces, en principio, los productos agrícolas van a ir en tercera fase, con lo cual España se podría, de aquí a diciembre, que es cuando entra esa tercera fase, España podría ver cómo la Unión Europea negocia, digamos, salvar los productos agrícolas de esa guerra comercial, porque la Comisión Europea, antes de facilitar la lista, le propuso a la Casa Blanca un plan de aranceles cero para los productos industriales. Y ojo, que esto hubo gente que dijo que era bajarse los pantalones. Mentira, esto se negoció en 2018. Cuando en 2018 Donald Trump propuso por primera vez aranceles contra la Unión Europea y los impuso, Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, fue en persona a Washington, cosa que acabará haciendo Ursula von der Leyen muy probablemente, para negociar aranceles cero, entre otras cosas, en bienes y en productos industriales. Trump dijo que no entonces y ha dicho que no ahora. Claro, pero, o sea, tengo, como experto en aranceles que es, tengo muchas preguntas, ¿vale? Pero la primera es, y es de respuesta corta. Tú has dicho, esto no es bajarse los pantalones porque en 2018 ya se hizo. Vale, pero ahora deja que haga de Pepito Grillo. ¿Y no es bajarse los pantalones porque en 2018 ya era bajarse los pantalones? Vamos a ver, aquí lo que está, y ya sabes que yo no soy
un defensor ciego de lo que hace la Comisión Europea. Pero tiene que quedar claro que aquí la clave está en que la estrategia de Bruselas tiene que ser coherente. Lo importante desde el punto de vista de la Unión Europea es no dar tumbos. Si tú desde el minuto cero dices yo no quiero una guerra comercial, porque no le interesa a nadie, tienes que demostrar con medidas que no quieres una guerra comercial. Porque esto es un proceso. Es decir, Trump se va a tener que sentar a negociar. ¿Vale? Entonces, la Unión Europea siempre mantiene la misma estrategia cuando se trata de negociar en relación a aranceles, también con China. Si nos acordamos de los coches eléctricos, ha impuesto aranceles a los coches eléctricos, pero en paralelo tiene un proceso negociador con China para suavizar el tema. La diferencia es que China se ha sentado a negociar y Estados Unidos no. Va de coherencia, no tanto de si es bajarse los pantalones o no, porque la Unión Europea podría escalar muchísimo en la guerra comercial si quisiera, pero no quiere. Ya. Pero hay otra cosa también que tengo dudas, y es que esta tercera fase, tú lo has dicho, empieza el 1 de diciembre, es decir, es como mucha diferencia temporal, intuyo que es dar margen a posibles negociaciones, y como los productos agrícolas se meten en la tercera fase, decías, no, bueno, España verá esto como a largo plazo, pero claro, yo me pregunto, el arancel que nos debe preocupar es el que anunció la semana pasada Trump, no el que mete Europa, ¿no? Porque Trump no hizo distinción. Es verdad que, claro, que estaba metiendo aranceles hasta islas que habitan pingüinos, pero me refiero... ¿Entiendes por dónde voy, no? Sí, no hizo distinción, ¿vale? Pero aquí la clave está en que, y esto lo explicó hace algunos días tanto la Comisión Europea como el ministro Carlos Cuerpo. Aquí la clave está en que el vínculo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos de aquí a final de año o de aquí a lo que duren los aranceles en vigor va a ir a menos. Es decir, el choque de los aranceles va a ser más fuerte cuantos más intercambios comerciales haya entre Estados Unidos y la Unión Europea o viceversa. ¿Qué pasa? Que si la Unión Europea hace lo que quiere hacer Bruselas, que es diversificar socios comerciales, es decir, acabar de cerrar Mercosur, potenciar el acuerdo con Noruega, con Suiza, etcétera, etcétera, va a reducir los intercambios comerciales con Estados Unidos. Otra cosa es que Estados Unidos pueda reducir sus intercambios comerciales con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el espacio comercial más grande del mundo es la Unión Europea. ¿Quién tiene en el mapa global, quién tiene más dependencia comercial? ¿Estados Unidos del resto o la Unión Europea del resto? ¿Quién necesita más a quién? Ya. Sí. No, era por preguntar, por dejarlo claro, sobre todo por esta cuestión, que dentro de todos los detalles que conocemos de la respuesta europea, lo que sabemos es que Estados Unidos, de momento, tú mismo lo dices, se tendrá que sentar a negociar, y no te preocupes que vas a poder seguir durante semanas siendo el pesado de los aranceles, porque vamos a tener muchas preguntas. Oye, dicho esto, la semana pasada, pocas horas después del discurso de Donald Trump, del anuncio de Donald Trump, a las 5 de la mañana, hora española y de Bruselas, Ursula von der Leyen daba una rueda de prensa, un comunicado, porque no le pillaba o no estaba en Bruselas, sino que estaba en Asia Central cerrando un acuerdo. No es tanto preguntarte por ese acuerdo, sino porque normalmente Asia Central la tenemos como el patio trasero de China o una zona comercial interesante para China, geopolíticamente interesante para Rusia. Te lo preguntaré de dos formas. La primera, ¿qué se nos ha perdido allí? La segunda, ¿qué hay de la relación ahora Europa-China? Voy a empezar por lo último porque es más rápido. Es decir, China es el segundo socio comercial más grande de la Unión Europea. Se te cae Estados Unidos, tienes que reforzar las relaciones con China. Y entramos en una cosa que a la gente de a pie, a la opinión pública no le gusta demasiado, pero que a los politólogos os gusta un poco más, que es la Realpolitik. La Unión Europea solo está tratando de ser pragmática. ¿Y cuándo no es pragmática la Unión Europea? ¿Cuándo no lo es? Muchas veces no lo ha sido y quizá por eso ha tenido roces con China que se podría haber ahorrado
camino de la situación actual, pero ese es otro tema. Es decir, China tiene muchos frentes abiertos con la Unión Europea y ahora mismo lo único que está intentando, guste o no, no lo sé exactamente qué sensaciones deja esto, pero simplemente la Unión Europea está tratando de acercarse a China como una forma de decirle a Estados Unidos: estamos todos en tu contra, por así decir, ¿no? Lo que pasa con Asia Central es distinto. En Asia Central, que tenemos, bueno, la cumbre fue en Uzbekistán, pero tenemos ahí varios países, Uzbekistán, Kazajistán, incluso si nos podemos meter en Armenia y Azerbaiyán, el Cáucaso, que es tradicionalmente, estratégicamente, es el patio trasero de Rusia, aunque a nivel de materias primas sea de un interés mayor para China, por ejemplo. La Unión Europea lo que quiere es ampliar su esfera de influencia. ¿Por qué? Porque normalmente la esfera de influencia de la Unión Europea iba hacia el este, es decir, iba hacia los Balcanes, Ucrania, Georgia, etcétera, etcétera, pero no iba tanto hacia el Cáucaso. Y creo que ese movimiento es interesante porque, por ejemplo, Armenia ya ha empezado a mover el proceso legislativo para registrar su solicitud de adhesión a la Unión Europea. Y eso ya es un aviso, esta sensación de cuando estás viendo un partido de fútbol y dices, muchas ocasiones de gol, va a llegar. Tanto va el cántaro a la fuente. Va a llegar y al final, pues esa es la sensación que hay en Bruselas con el Cáucaso. Este olorcillo a esta gente le está dejando de gustar Rusia y les estamos empezando a gustar un poco más nosotros. Y Armenia ya va por ahí. Ahora, era la primera cumbre Unión Europea-Asia Central. Calma. Siguiendo con el símil futbolístico, 90 minutos son molto longos. Hombre, sí, además en política son mucho más y si no, solo hace falta recordar los años que llevan muchos países intentando entrar a la Unión Europea o firmando acuerdos con la Unión Europea. Evidentemente también otro de los temas que seguiremos de cerca.